Elementos de control de motores. Docente, ingeniero David Velasco Sánchez. Vamos a ver los dispositivos de control. El controlador de un motor eléctrico es un dispositivo que se usa normalmente para el paro y el arranque, pero existen otras funciones. El controlador puede ser un simple contactor para arrancar y parar un motor, como lo hacemos en las casas con las bombas de agua, mediante una estación de botones para arrancar de forma remota. A una cierta distancia tú arrancas o paras el motor mediante un simple botón. Un interruptor selector para invertir el giro de un motor. Muchas veces utilizas un interruptor para poder que gire a la derecha, a la izquierda o que se pare, como en algunas ocasiones se presentan en lo que vendría siendo los taladros. Cada circuito de control, por simple o complejo, está compuesto de un cierto número de componentes para cumplir con los requisitos que deseamos de la maquinaria o el equipo. Veamos los principales elementos eléctricos para el control de motores. Empezaremos con lo que es un interruptor o un desconectador o switch. Muchos lo conocen. A este interruptor, los interruptores constituyen uno de los medios más elementales de control. Es como si fuera un apagador, pero es como una cuchilla fusible. Se construye de manera simple con una navaja para conectar o desconectar. Frecuentemente tiene dos posiciones, pero puede tener hasta tres posiciones, ya que abre un circuito o cierra el otro y apaga los dos. Son los elementos de entrada y en ocasiones son elementos de mando para que el motor empiece a funcionar. Pueden ser monofásicos o trifásicos, con una sola cuchilla, con dos cuchillas o con tres cuchillas. Algunos frecuentemente los manejamos nada más monofásicos, pero también hay trifásicos, ya que utilizaríamos motores trifásicos. La construcción más o menos viene siendo de esta manera. Hablábamos de la navaja. La navaja es el que va a abrir o cerrar el circuito. Ahí está abierto. Si nosotros la bajamos, cerraría el circuito. En la parte de abajo podemos observar que existe un cartucho fusible. Ese cartucho fusible tiene un filamento, el cual va a abrir el circuito si hubiera un cortocircuito. Muchas veces vienen solas, pero en ocasiones vienen acompañados siempre de el fusible. Aquí tiene su portafusible que entra a presión. Tiene dos tornillos, una conexión en la parte de arriba donde entra la corriente y en la parte de abajo tiene otro tornillo para que alimente al motor. De esa manera ustedes lo suben y empieza a funcionar el motor. Lo bajan y deja de funcionar el motor. Aquí vamos a ver lo que vendría siendo desconectados con cuchillas y con protección. Además de ser el dispositivo de mando, va a proteger. Además de conectar y desconectar el motor, están acompañados de un fusible frecuentemente para proteger de un posible cortocircuito. Algunos mencionan que puede ser de una sobrecarga. Son muy útiles para motores pequeños o de potencia fraccionaria, es decir, motores de un cuarto, de medio HP. Se presenta el problema que estos fusibles son intercambiables, ya que existe un alambre que se funde, con lo cual desconecta el circuito en caso de una falla. El cartucho fusible tiene un pequeño alambrito, el cual al pasar una corriente demasiado grande lo abre y hay que quitar ese cartucho y poner otro, o en ocasiones se compra simplemente el hilo para poder intercambiar únicamente. El cartucho sigue funcionando. Aquí podemos observar el cartucho. En la parte de arriba podemos observar el cartucho. Adentro tiene un hilo metálico que va a permitir o va a controlar el paso de la corriente. Si la corriente excede la magnitud, ese fusible, ese alambrito se va a fundir y desconectaría. Aquí está todo el paquete, el módulo completo. Podemos observar en la parte de abajo que están los fusibles y además los portafusiles, pero también podemos observar algo más, que se encuentran las cuchillas en la parte de arriba.
podemos observar que son trifásicos también. Es decir, que nosotros vamos a meter las tres fases o a sacar las tres fases con simplemente mover esta palanca. Movemos la palanca, entran las tres fases y salen las tres fases. Esta palanquita lo que va a hacer es, mediante un material aislante, va a jalar las tres cuchillas o las tres navajitas y abre el circuito o lo cierra. Pero volvemos a lo mismo, aparte de conectar y desconectar, también sirve como equipo de protección. Veamos, aquí están las tres cuchillitas. Ese alambrito que vemos en forma horizontal va a mover las tres cuchillas para que hagan contacto y para que salgan. De esta manera conecta la alimentación con la carga. Generalmente la alimentación es por arriba y la carga sale por la parte de abajo. Aquí lo podemos ver físicamente. También podemos ver las tres cuchillas, la palanquita y los tres cartuchos posibles. En la parte de abajo se ve perfectamente bien cómo quedaría la simbología. Ahí vemos la palanquita. Esas líneas punteadas quiere decir que es un material aislante que va a hacer que jalar las tres navajas o para que abran o para que cierren. Y en la parte de abajo se encuentran los tres cartuchos posibles. Veamos otro tipo de equipo. En lugar de las cuchillas posibles utilizamos un interruptor termomagnético. Estos proporcionan protección para cortocircuito y ligeras sobrecargas que duran demasiado tiempo. En las casas ya normalmente se están utilizando interruptores termomagnéticos y algunos de ustedes los conocen como las dichosas pastillas. Son más compactos que las cuchillas fusibles porque nada más es un simple cartucho. Estos funcionan debido a un campo magnético que acciona el disparo cuando es muy grande la corriente. Estos dispositivos se pueden restablecer. ¿Qué quiere decir esto? Que se bota, nosotros lo bajamos, lo volvemos a subir y vuelve a funcionar, a diferencia de las cuchillas fusibles. Imagínense, en las casas usábamos fusibles, se fundía y ir a la tienda, y si ya era de noche, pues definitivamente no había o teníamos que tener ahí guardado un fusible. En este caso se funde, se bota la pastilla. ¿Qué es lo que hacemos? Bajamos la palanquita, la volvemos a subir, es decir, la restablecemos y otra vez vuelve a funcionar. A menos de que existiera un cortocircuito, se volvería a disparar. Y entonces tendríamos que investigar dónde está ese cortocircuito. Esas son la ventaja que tienen los interruptores termomagnéticos, se pueden restablecer. Se pueden presentar de manera monofásica, bifásica o trifásica. Monofásica nada más es una simple pastilla, bifásica tiene dos pastillitas, trifásica tienen tres pastillas. Esas trifásicas y esas bifásicas, al subir la palanquita, sube entre las tres fases. Al bajarla, salen las tres fases o las dos fases si es bifásico. Entran o salen al mismo tiempo. No tienes que restablecer cada uno de los interruptores, simplemente viene en una sola cápsula. Ahorita lo veremos más adelante. Es importante cuando se requiere el neutro, que no pasa por el interruptor, como en las casas, ya que solo se protege la fase. Realmente nosotros vemos el neutro, que es la tierra, y pasa directamente hacia la casa. Y hay una pastillita, y esa pastillita va a controlar el paso de la corriente de la fase únicamente. Lo vieron en instalaciones residenciales. Veamos la imagen y una simbología de esto. Aquí podemos observar el interruptor, este interruptor trifásico. ¿Por qué? Porque tiene las tres fases. Aquí está un poquito más que nada, es un interruptor que está formado por tres interruptores monofásicos. ¿Por qué? Porque si observamos, cada uno va a accionar su propio interruptorcito, de tal manera que entre la fase 1 y fase 2. En motores trifásicos no es recomendable por el hecho de que simplemente cuando entran deben entrar las tres fases al mismo tiempo, como en el siguiente dibujo. Aquí podemos observar que simplemente con una palanca van a entrar las tres fases o van a salir las tres fases, pero no utilizamos un interruptor monofásico como los que tenemos aquí, sino utilizamos un interruptor
trifásico. Lo único que podemos observar en la caja cuando se tapa es la palanca. La palanca es la que va a accionar el interruptor electromagnético, lo va a meter o lo va a sacar. En las casas pues normalmente tenemos una sola pastillita que es un interruptor monofásico. Y veamos su simbología. Generalmente es un pequeño arco que nos está permitiendo que entren las tres fases. No es como la palanquita que teníamos anteriormente. Aquí tenemos un pequeño arco. Algunos le aumentan esto para un sobrecalentamiento, ¿sí? Porque algunos interruptores, aparte de un cortocircuito, hay una protección de sobrecarga. Cuando se empieza a sobrecalentar el conductor, hace que el circuito se abra. Por eso a veces tienen hasta dos protecciones, de cortocircuito y de sobrecarga. Pero esa sobrecarga debe durar algo de tiempo. Veamos ahora otros dispositivos de mando. El otro dispositivo de mando que nosotros conocemos es un botón pulsador. Un botón, como los timbres que utilizamos en las casas. Son elementos de entrada o de mando de un circuito de control. Para su función solo requieres oprimirlo, que es lo que hacemos con los botones de timbre. Los oprimíamos y sonaba. Lo dejamos de oprimir y ya se desconectaba. Pueden ser normalmente abiertos cuando se presionan, cierran el circuito, o pueden ser normalmente cerrados cuando se presionan, abren el circuito. Más adelante veremos la simbología. Pueden accionar más de un circuito, ya que al presionar pueden abrir varios circuitos o pueden cerrar varios circuitos o intercalar. Algunos los abren y otros los cierran. Pero también pueden ser controlados. Pueden controlar nada más un solo circuito, como son los botones que normalmente manejamos. Pero sí podemos ir añadiendo más circuitos, normalmente más botones normalmente abiertos o normalmente cerrados. Existen de contactos momentáneos. Estos de contacto momentáneo es como el timbre. Tú lo presionas, suena. Lo dejas de presionar, deja de sonar. Son momentáneos. Se deja de oprimir, se abre el circuito y ya no funciona. Pero existen otros que son de contacto sostenible, ya que si tú lo oprimes, cierran el circuito y lo sueltas y ahí queda funcionando. Para pararlo, necesitas volverlo a oprimir. Botones normalmente abiertos. Veamos el siguiente. Es cuando se oprime, debe de cerrar el circuito. Al oprimir se vence una fuerza de un resorte y va a permitir que pase la corriente. Cuando se deja de presionar el botón, regresa a su estado normal debido al resorte que vuelve a impulsarlo hacia arriba. Las siglas de un contacto normalmente abierto son NO. Veamos el contacto normalmente abierto, el botón normalmente abierto. Ahí vemos que hay una presión en la parte superior y el punto A y el punto B están abiertos. Ahí tenemos un resorte que es el que lo impulsa para que no se cierre. Cuando nosotros presionamos ese botón, va a haber un paso de corriente desde este punto hacia este otro punto. La corriente entra y pasa directamente de la alimentación hacia el equipo que queremos prender. Si fuera una lámpara piloto, prendería la lámpara piloto. Aquí podemos observar el símbolo. Este es el símbolo de un botón normalmente abierto, NO. Botón normalmente cerrado. Cuando se oprime, debe de abrir el circuito. Al oprimir se vence la fuerza del resorte y deja de pasar la corriente. Quiere decir que primero está pasando la corriente y después deja de pasar la corriente. Cuando se deja de presionar el botón, regresa a su estado normal. Las siglas de un contacto normalmente cerrado son NC. Podemos observar aquí, veamos la diferencia. Aquí está cerrado. El resorte lo está impulsando para que haga contacto del punto A al punto B. Por lo tanto, en este momento la corriente pasa de este punto a este punto.
Cuando presiono el botón, baja esa plaquita y lógicamente desconecta el punto A del punto B, venciendo el resorte. Si yo suelto, nuevamente vuelve a cerrar ese botón. Su símbolo es el siguiente y se presenta a continuación. Existen algunos dispositivos o módulos que ya vienen con un botón de paro y arranque. Muy frecuentemente se presentan en un solo módulo los dos botones. El botón de paro se puede observar que es un normalmente cerrado y el botón de arranque es un botón normalmente abierto. Este módulo puede estar lejos de donde se encuentra la máquina. Puede estar la máquina a 5 metros, 6 metros y está el botón de paro y de arranque. Puede existir más de un módulo, es decir, que tú lo puedes controlar con este módulo o lo puedes controlar con otro módulo que esté en otro lugar. Y por esa razón puedes utilizar dos botones de paro o dos botones de arranque. Lo puedes parar en el punto A o en el punto B. Cuando se da mantenimiento, el botón de paro cuenta con un seguro que lo oprime, por esto la corriente nunca llega a pasar. Recordemos que el botón de paro es normalmente cerrado. Al presionarlo quedaría normalmente abierto y no permitiría que pasara la corriente. Aquí podemos ver el módulo Start, que es el arranque, y Stop, que viene siendo el de paro. En la parte del Stop hay una pequeña como lengüita que al presionarlo lo oprimes y el botón, que es normalmente cerrado, quedaría completamente abierto durante todo el tiempo. Pues quita la lengüita esa para que evitar que el botón vuelva a, para permitir que el botón vuelva a cerrar. Todo esto es lo que viene siendo un módulo de motor de arranque y paro. Muy frecuentemente hay módulos que tienen más de dos botones. A lo mejor es para controlar un motor reversible y pueden tener 3, 4 botones, que es muy frecuente encontrarlos en la industria.